Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter, pero bien a fondo, en la sala de máquinas de un ordenador. La idea es entender la arquitectura de un sistema microinformático, pero, a ver, no como si fuera una lista de la compra. Queremos entender el por qué se organiza así, cuál es la lógica que hay debajo del capó. Es que es como mirar el plano de un motor de Fórmula 1, ¿no? Una vez que entiendes cómo cada pieza colabora, todo cobra un nuevo sentido. Totalmente. Y es que es imposible entender el software, que es con lo que interactuamos todos los días, sin conocer los cimientos físicos. A menudo pensamos en el procesador, la memoria, el disco duro, como piezas sueltas, pero la realidad es que son una orquesta increíblemente compleja. Y hoy vamos a analizar no solo a los músicos, sino al director y la partitura que siguen para que todo suene bien. Y sobre todo, para que suene rápido. Me encanta esa analogía. Entonces, para empezar a poner un poco de orden en esta orquesta, los materiales que hemos revisado proponen una idea: dividirlo todo en subsistemas. A primera vista suena un poco a libro de texto, la verdad, pero supongo que tiene su lógica para no volverse loca. Pues sí, es la única forma de abordar una complejidad así. Piénsalo como si fuera una gran empresa. Tienes el departamento de dirección, que sería el subsistema de procesamiento, la CPU, el de logística y archivo a corto plazo, que es el subsistema de memoria, el de comunicación con el exterior, pues el de entrada y salida, y el gran almacén, que es el de almacenamiento. Cada uno es especialista en lo suyo. La magia, y bueno, el desafío, es que tienen que estar en comunicación constante sin estorbarse. Y supongo que, como en una empresa, si un departamento va muy lento, toda la producción se resiente, por muy brillante que sea el director, ¿no? Has dado en el clavo. Ese es el concepto central de la arquitectura moderna, el equilibrio. De nada sirve tener el cerebro más rápido del mundo si la información no le llega a tiempo. Y esa lucha contra los cuellos de botella, es lo que ha impulsado la mayoría de innovaciones que vamos a ver. Vale, pues empecemos por el director de orquesta entonces, el componente del que todo el mundo habla, la CPU. Sabemos que es el cerebro, que ejecuta instrucciones, pero siempre he tenido una duda. ¿Ves un procesador a 3,8 GHz y otro a 4? ¿Significa eso que el segundo es siempre más rápido? Porque la experiencia me dice que no es tan simple. Qué buena pregunta, porque va directa al corazón del asunto. La respuesta corta es: para nada. Los gigahercios marcan el ritmo del reloj del sistema. Son como los latidos por minuto del corazón. Miden cuántos ciclos puede hacer por segundo. Pero claro, la velocidad real no depende solo de cuántos ciclos haces, sino de cuánto trabajo eres capaz de hacer en cada ciclo. Esto se conoce como IPC, instrucciones por ciclo. O sea que puedes tener un procesador con un ritmo más lento, pero que en cada latido hace el doble de trabajo y al final resulta ser más rápido. Exactamente. Ahí es donde entra la arquitectura interna de la CPU. Dentro de ese cerebro tenemos, simplificando mucho, a la unidad de control, que es como el capataz que organiza el trabajo. Luego está la unidad aritmético-lógica, la ALU. Esta es la que de verdad hace los cálculos. Y algo súper importante: los registros. Son como la memoria de bolsillo de un cirujano, una cantidad minúscula de memoria ultra rápida para tener el dato exacto justo en ese instante. Una arquitectura más inteligente puede organizar mejor el trabajo y conseguir un IPC mucho mayor. Por eso un procesador moderno puede ser mucho más rápido que uno antiguo con los mismos gigahercios. Entendido. No es solo correr rápido, es correr de forma inteligente. Ahora, has mencionado que el procesador necesita datos, y aquí llegamos al drama de siempre. Mi ordenador va lento, pero si tengo un procesador potentísimo, ¿qué pasa? Me da que la respuesta está en el siguiente subsistema, la memoria. Totalmente. Aquí está la verdadera magia y la solución a uno de los mayores cuellos de botella de la informática: la muralla de la memoria. Un procesador moderno es una bestia. Puede hacer miles de millones de cálculos por segundo, pero es inútil si tiene que esperar a que le lleguen los datos desde la RAM. Y por muy rápida que sea la RAM, comparada con la CPU, es una tortuga. Es como un chef de estrella Michelin que puede cortar a una velocidad increíble, pero tiene que esperar a que un ayudante le traiga los ingredientes desde un almacén al otro lado de la calle. Esa es la analogía perfecta. ¿Y cuál es la solución? Ponerle un asistente personal al lado, que se anticipe y le tenga todo preparado en una mesita auxiliar. Y esa es la memoria caché. Justo. Es una pequeña cantidad de memoria extremadamente rápida, integrada en el propio procesador. Funciona por niveles: L1, L2 y L3.
La L1 es la más pequeña y rápida, la mesita que está pegada al chef. La L2 es un poco más grande y lenta, y la L3 aún más. El sistema es increíblemente listo y predice qué datos va a necesitar la CPU, y los precarga en la caché, desde la RAM. Sin esto, el procesador estaría de brazos cruzados la mayor parte del tiempo, esperando. O sea que gran parte del rendimiento que percibimos no viene de la velocidad bruta de la CPU, sino de lo eficiente que sea la caché. Y luego está la RAM, la memoria de trabajo principal, que esta es la que es volátil, ¿no? Si se va la luz, adiós muy buenas. Efectivamente, la RAM, sea DDR4 o la más moderna DDR5, es el gran espacio de trabajo. Es rápida, pero necesita energía constante para mantener la información. Es el lienzo del pintor. Y por el contrario, tenemos la memoria ROM, que es de solo lectura y no volátil. Esta contiene las instrucciones de arranque, lo que conocemos como UEFI o la antigua BIOS. Es como el manual de instrucciones grabado a fuego que le dice al ordenador cómo despertar y empezar a cargar el sistema operativo. Entendido. Tenemos el pensamiento inmediato en la CPU y su caché, la mesa de trabajo en la RAM que se limpia cada día. Pero todo esto es temporal. ¿Dónde queda el trabajo de verdad? Ahí entramos en el almacenamiento. Y aquí hemos vivido una de las revoluciones más grandes de los últimos años, el paso de los discos duros tradicionales, los HDD, a los de estado sólido, los SSD. Creo que ya casi todo el mundo sabe que un SSD es mucho más rápido. Sí, eso ya es casi conocimiento popular. La pregunta es, ¿por qué es tan brutal la diferencia? Y sobre todo, los materiales mencionan distintos tipos, SATA, NVMe, M2. ¿Es realmente tan notable el salto entre ellos en el día a día? Es la diferencia entre una carretera comarcal y una autopista de peaje directa. El conector SATA, el que usan los HDD y los primeros SSD, se diseñó para la velocidad de los discos mecánicos. Al conectar un SSD a ese puerto, estás forzando a un coche de carreras a circular por una carretera con un límite de velocidad bajo. Sigue siendo más rápido que un tractor, claro, pero no aprovecha su potencial. ¿Y el NVMe M2 sería esa autopista directa? Exacto. NVMe es un protocolo diseñado desde cero para estas memorias, y el conector M.2 se le permite usar los carriles PCIe, que son las vías más rápidas de la placa base, las mismas que usa una tarjeta gráfica de alta gama, para hablar directamente con la CPU. Mira, te cuento una anécdota. El otro día ayudé a un amigo a cambiar su viejo disco duro por un SSD NVMe. Su portátil tardaba casi 2 minutos en arrancar. Después del cambio, no llegaba a 20 segundos. Su reacción fue: me he comprado un ordenador nuevo. Esa es la diferencia real en la percepción del usuario. Queda clarísimo. Vale, ya tenemos las piezas. Cerebro, CPU, memoria de trabajo, RAM y caché, y el almacén, SSD. Pero, ¿cómo se comunican? ¿Cómo viajan los datos? Los textos usan la analogía de los buses como autopistas. Y es una analogía que funciona per la perfección. Imagina una red de carreteras en la placa base. El bus de datos es la propia calzada, los carriles por donde circulan los coches, que son los bits. El ancho del bus, que se mide en bits, es el número de carriles. A más carriles, más coches pueden pasar a la vez. Vale, ese sería el camión con la mercancía. Pero, ¿cómo sabe a dónde tiene que ir? No puede ir circulando al azar. Para eso está el bus de direcciones. Este no transporta la mercancía. Es como el GPS o la dirección postal que lleva el paquete. Le dice el sistema: estos datos van a la celda de memoria número tal, o esta información viene del puerto USB 3. Sin él, sería un caos. ¿Entendido? Pero me imagino miles de millones de paquetes yendo y viniendo a velocidades de vértigo. ¿Qué evita el caos? ¿Qué impide que dos componentes intenten usar la misma salida a la vez? Ahí entra el tercer y crucial elemento, el bus de control. Esta es la red de semáforos y señales de tráfico del sistema. Envía señales que dicen: ahora puedes enviar tú. Espera, el bus está ocupado. Lectura completada. O alerta, error. Sincroniza toda la actividad para que el flujo sea ordenado. Impresionante. Tenemos un hardware increíblemente complejo y equilibrado. Cerebro, memoria, almacenamiento y las autopistas que lo conectan todo. La máquina está montada, pero sigue siendo un trozo de metal y silicio muy caro e inútil. ¿Cómo se produce la magia que le da vida? Esa es la pieza final del puzzle, la correspondencia entre lo físico y lo lógico. Y el gran maestro de ceremonias es el sistema operativo.
Su núcleo, o kernel, es el que toma el control de todo este hardware y lo gestiona. Es el que decide qué programa usa la CPU en cada milisegundo, asigna porciones de RAM a cada aplicación, pone orden. Y aquí es donde entra ese concepto del que todo el mundo ha oído hablar, pero pocos entienden del todo. Los drivers o controladores. Siempre te dicen, actualiza los drivers. ¿Qué son exactamente? Son literalmente los traductores universales del sistema. El sistema operativo, sea Windows, macOS o Linux, sabe hablar un lenguaje genérico, sabe lo que es una impresora, pero no tiene ni idea de cómo hablar el dialecto específico de una impresora HP modelo LaserJet 3050 o de una gráfica NVIDIA RTX 4080. Cada fabricante tiene sus particularidades. O sea que el driver es un pequeño software que se interpone y les traduce las órdenes. Justo, el sistema operativo le dice al driver en genérico, oye, imprime este documento, y el driver lo traduce a las instrucciones exactas que esa impresora entiende. Sin el driver correcto, el hardware más avanzado es como si no existiera para el sistema. Por eso es tan importante tenerlos actualizados, porque los fabricantes corrigen errores u optimizan esa traducción. Y para unirlo todo, cuando guardamos un archivo, no vemos unos y ceros, vemos documento.docs dentro de una carpeta. Esa organización también es software, ¿no? Por supuesto. Esa es la última capa de abstracción. El sistema de archivos. A nivel físico, un disco es un caos de bits. El sistema de archivos como NTFS en Windows es la capa lógica que el sistema operativo impone encima. Es como el sistema de catalogación de una biblioteca. Sin él, sería imposible guardar y encontrar nada. Entonces, si recapitulamos, hemos pasado de ver el ordenador como una caja negra a un ecosistema que busca el equilibrio. Tenemos un cerebro, la CPU, donde la inteligencia es más importante que la velocidad bruta, una jerarquía de memorias, con la caché como una solución ingeniosísima, un almacenamiento cuya velocidad cambia la percepción del usuario, y unas autopistas, los buses, que lo conectan todo. Y sobre todo, hemos visto que nada de esto funciona de forma aislada. Es una arquitectura donde cada decisión de diseño afecta al resto. Y sobre esta base física, el software, a través del sistema operativo y los drivers, construye una capa de lógica que nos permite interactuar con todo. El hardware más potente es inútil sin el software que sepa dirigirlo, y el software más avanzado no puede hacer nada sin un hardware bien diseñado. Son las dos caras de la misma moneda. Y esto nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Si el hardware es la arquitectura física, el esqueleto y los órganos, y el sistema operativo es el alma que lo pone en marcha, ¿cómo toma sus decisiones esa alma? Una vez que el sistema operativo tiene el control de todos estos recursos, ¿qué principios utiliza para decidir qué proceso, de los 200 que tenemos abiertos, merece la atención de la CPU en este preciso instante? Ahí es donde empieza la verdadera gestión de la complejidad.